Nos acompaña por favor el doctor Guillermo Beitía con el tema colitis ulcerativa aguda y su manejo. Doctor Guillermo. Exacto. Bueno, ahora hablemos de un tema que a veces nos preocupa enormemente, como es la colitis aguda severa. Declaro no tener conflicto de interés para esta conferencia. Anoche ingresa el paciente y tiene más de 6 deposiciones con sangre, anemia, taquicardia, fiebre, velocidad de sedimentación y proteína C reactiva alterada. Tiene una clasificación endoscópica de un Mayo 3 con E3. De acuerdo con Trulov y la ECO, nuestro paciente tiene una colitis ulcerosa severa. Tenemos en el primer día que hacer estos exámenes al ingreso y el manejo terapéutico que les voy a recordar. Coprocultivo, prueba para toxina de clostridioides difícil, sigmoidoscopia. No tenemos que hacer la colonoscopia completa en este momento. Vamos a tomar la biopsia para descartar citomegalovirus. Laboratorio, hematología, proteína C reactiva, función renal, hepática, albúmina. No olvidemos la albúmina. Cuando nuestros pacientes tienen albúmina baja, cuidado, que la evolución no va a ser muy buena, pero tenemos que hacer todo lo que está indicado. La evaluación pretratamiento en caso de que no se haya realizado. Estudios de imagen, una rayos X simple de abdomen, la ecografía intestinal para detectar complicaciones, que como decía la doctora Belén, vamos a tratar también el próximo año. Ya tenemos una reunión el próximo sábado para ver cómo desarrollamos en Latinoamérica el diplomado de ecografía intestinal. Y desde el punto de vista del manejo terapéutico, esteroides endovenosos precozmente, no perdamos tiempo, hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas por un máximo de 7 días puede ser. En caso de que no haya respuesta, por supuesto, tener pendiente al coloproctólogo para, de ser necesario, tomar la conducta quirúrgica. Profilaxis con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina 40 miligramos día. Considerar antibióticos, punto controversial, si estamos en el contexto de un paciente en quien sospechamos infección. Y por supuesto algo importantísimo que es la nutrición enteral. Segundo, tercer día, evaluar diariamente los síntomas, que por supuesto debe incluir esa evaluación. ¿Cómo está esa frecuencia y urgencia de las evacuaciones? ¿Van mejorando? ¿El dolor o el disconfort abdominal? ¿Hay respuesta? Monitorear con marcadores de inflamación como proteína C reactiva, que aun cuando sabemos que en colitis ulcerosa no es el mejor, pero nos ayuda más en enfermedad de Crohn. Aquí también tiene su aporte. Realizar, por supuesto, una nueva rayos X de abdomen ante el aumento de la distensión abdominal, disminución de asas intestinales. Hay predictores de falla a esteroides luego de esos 3 días, que por supuesto van a incrementar el riesgo de colectomía. Clínicos, de laboratorio, radiológicos y endoscópicos. Más de 6 deposiciones, más criterios de Trulov, que como ustedes ven ahí, si es 1, 2 o 3, aumenta considerablemente el riesgo. Más de 8 deposiciones, más estos criterios de Trulov tienen aún un aumento significativo. Desde el punto de vista del laboratorio, la albúmina menos de 3 al primer día, 42% de riesgo, con una proteína C reactiva que si tiene 40 o más, cuidado, que las cosas pudiera ser que no vayan bien. Una rayos X de abdomen simple que nos oriente que hay una distensión o dilatación de más de 6 centímetros puede incrementar ese riesgo, y las úlceras profundas, extensas, que también van a ser un factor que nos va a hablar de posible falla. Día 4, tenemos
que evaluar si continuamos el tratamiento esteroideo. ¿Cómo van las cosas? ¿El paciente va mejorando? 3 a 4 días luego de iniciar este tratamiento endovenoso, decidir si son efectivos o no, o si por el contrario pudiéramos estar frente a un caso quirúrgico. Es un seguimiento muy estricto que nos va a permitir hacer las cosas de una buena forma. ¿Cuáles factores guían? Es la pregunta en este momento. La selección de la terapia de rescate en el caso de que no haya ocurrido la respuesta adecuada. Y ahí surge el punto infliximab, ciclosporina. ¿Cuál es mejor? Los dos son buenos, pero sabemos que en Latinoamérica no estamos familiarizados con el uso de la ciclosporina. Y esta mañana oíamos en el almuerzo la participación del doctor Yamamoto, que nos dice que tiene una experiencia bastante buena con ciclosporina. Es algo que hay que escribir, que hay que reportar, porque necesitamos tener esos puntos claves al respecto. La ciclosporina parece estar mejor indicada en pacientes sin comorbilidades asociadas, incluidas la insuficiencia renal. En pacientes que no han recibido tratamiento previo con teopurinas, se utiliza ciclosporina como agente puente para el mantenimiento con estas. Ensayos aleatorizados como el CISIF y el CONSTRUCT se demuestra o nos publican que no hubo diferencias en cuanto a los efectos adversos graves en el grupo infliximab y ciclosporina. No hubo mortalidad. Y algo que debemos recordar, la terapia secuencial, es decir, traté con infliximab, ahora voy con ciclosporina, o al revés, eso no está recomendado. Tercera línea, por supuesto, ya aquí la colectomía toma fuerza, sigue siendo el estándar de tratamiento de tercera línea, tal y como es recomendado por la Organización Europea de Crohn y Colitis. Les presento este algoritmo bastante práctico que nos ayuda frente a nuestro paciente con esta colitis ulcerosa aguda severa. Vamos a descartar complicaciones, megacolon tóxico, tenemos que hacer una evaluación conjunta con el coloproctólogo, descartar infecciones, citomegalovirus, proteína C reactiva, iniciar la tromboprofilaxis y sin pérdida de tiempo hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. 3-5 días, vemos la respuesta. Si hay respuesta, bueno, simplemente vamos a pasar a la vía oral de prednisona y luego, disminuyéndola, como ya lo dijimos hace unos minutos, vamos entonces ahora a decidir, una vez que ya no tenga el esteroide, con cuál terapia de mantenimiento vamos a dejar a nuestro paciente. Pero si no hay respuesta, la terapia de rescate está indicada. Infliximab, a la dosis que ustedes están viendo ahí, ciclosporina es una alternativa en los centros donde se trabaja. Y fíjense que aparece esos medicamentos que nos están llenando de optimismo y de mucha esperanza por su rapidez de acción, como los inhibidores de las JAK kinasas, tofacitinib y upadacitinib, que pudiera estar muy pronto en este algoritmo. Si hay respuesta con el que usemos, en este caso puede ser infliximab, tofacitinib. Recuérdense el principio que en enfermedad inflamatoria intestinal es importante recordar. Lo que funciona, vamos a continuarlo en el mantenimiento. Puede ser infliximab. Si el paciente tiene comorbilidades, pudiéramos utilizar vedolizumab, ustekinumab, o como mantenimiento surgen como muy buena alternativa tofacitinib o upadacitinib. Este es una representación esquemática de un trabajo publicado en el 2024, en marzo, con 100 pacientes, que nos dice que en ese grupo hubo una respuesta a esteroides de un 60-70%, respuesta a terapias de rescate 20-25% y una mortalidad de un 1%. No olvidemos, en toda colitis refractaria, pensar en infección. Clostridium difícil, de acuerdo a como nos dice la ECO, hacer el diagnóstico, atender las recomendaciones terapéuticas
llámese si está leve, moderada o severamente enfermo o en fase fulminante, vancomicina 125 miligramos vía oral, fidazomicina, que no está disponible en muchos países latinoamericanos, 200 miligramos vía oral, metronidazol, 500 miligramos vía oral TID, y en el caso de una situación más difícil, podemos utilizar la vancomicina por sonda nasogástrica, depende cómo esté el paciente, vancomicina rectal, si hay complicaciones de un hilio, o metronidazol endovenoso. En relación a citomegalovirus, nos pone en situación bien difícil los casos que hemos tenido de colitis ulcerosa severa con citomegalovirus. El riesgo de mortalidad es muy alto. Si el paciente tiene colitis ulcerosa refractaria, repito, a esteroides, se debe descartar citomegalovirus con inmunohistoquímica, proteína C reactiva. Si el paciente no responde a los tratamientos inmunosupresores y el citomegalovirus es positivo, debemos tratarlo. Recomendación de tratamiento: ganciclovir, 5 miligramos por kilo 2 veces al día durante 5 días, y luego valganciclovir oral, 900 miligramos 2 veces al día por 21 días. No debemos olvidar la anticoagulación de nuestros pacientes. Si el paciente está en crisis de enfermedad inflamatoria intestinal o si está hospitalizado por un motivo no relacionado a la enfermedad inflamatoria intestinal, hagamos la anticoagulación intrahospitalaria. Al egreso, si el paciente no tiene factores de riesgo, omitimos la tromboprofilaxis al egreso. Pero si hay factores de riesgo, como cirugía mayor, tromboembolismo previo, 2 o más comorbilidades, trombofilia hereditaria, albúmina baja, debemos extender la profilaxis por unos 3 meses. Siempre tener al coloproctólogo al lado. Posponer el momento de la cirugía puede darnos serias complicaciones. Esto es algo que les traigo porque realmente, como les decía hace unos minutos, esta llegada de los inhibidores de las yaquinasas nos están llenando de esperanza. En el 2023 se publica en la revista de la Unión Europea este artículo de revisión de los esteroides a las terapias nuevas. La conclusión: el tratamiento médico con esteroides intravenosos y de segunda línea con infliximab o ciclosporina en caso de fracaso al tratamiento debe incluir una respuesta rápida con una seguridad aceptable para evitar colectomía. Y estos fármacos tienen respuesta rápida. Se han desarrollado nuevas estrategias de tratamiento con resultados prometedores de eficacia y seguridad a corto plazo, que sobre la base de series retrospectivas podría considerarse a la espera de validación para ensayos controlados. Buen recurso farmacológico, nos hacían falta. En el 2021, octubre, se publica este artículo realmente sobre tofacitinib, 2 grupos, uno con esteroides y la dosis de tofacitinib 10 miligramos cada 12 horas, y otro grupo con el esteroide y el tofacitinib, dosis altas, 10 miligramos cada 8 horas por 3 días, y luego se pasa a 10 miligramos cada 12 horas, y vemos que hay cifras estadísticamente significativas de menor colectomía en el grupo donde se utilizó la dosis alta del tofacitinib. Conclusión: tofacitinib con corticosteroides intravenosos concomitantes puede ser una alternativa para una inducción eficaz en pacientes hospitalizados con colitis aguda severa. Se necesitan ensayos prospectivos para identificar la seguridad, dosis óptima, frecuencia y duración del tratamiento con tofacitinib. En el 2024, hace pocos días, meses, se publica este interesante artículo, cuestiones o preguntas no respondidas, donde ustedes pueden observar que tenemos ya dentro de esas primeras líneas
ya lo hemos dicho, esteroides endovenosos, como segunda línea, ciclosporina, infliximab, y aparecen los inhibidores de las JAK quinasas, como ustedes ven ahí, con una evidencia de estudios randomizados. Esto se va a publicar pronto. Es la primera red de metaanálisis para investigar la eficacia de terapias avanzadas en reducir la tasa de colectomías a corto plazo en pacientes con colitis ulcerosa aguda severa refractaria a esteroides, y observen cómo está el tofacitinib muy bien ubicado, lo que nos dice que definitivamente puede ser una muy buena alternativa en este tipo de pacientes. Termino con un caso clínico que nos dice que es posible evitar la evolución de una colitis ulcerosa moderada a severa si hacemos las cosas correctamente. Es un caso que nos puso bien preocupados. Un paciente masculino de 32 años con diagnóstico de colitis ulcerosa desde hace 7 años, con muy mala adherencia al tratamiento, tuvo que viajar durante 4 años a Ecuador por la situación que se vive en nuestro país. Recibe de forma irregular el tratamiento, le indican en una de las consultas que asistió, mesalazina, 3 gramos día, durante 4 meses, la omite porque no lo toleraba. Luego indican 50 miligramos de prednisona, pero él ya había visto un médico que le había indicado 20 miligramos que recibió durante varios meses, sin mejoría por supuesto, porque esa no es la dosis. Recibe los 50 miligramos, pero al disminuirlo comenzaba la recaída, se estaba comportando como un córtico dependiente, por lo que deciden iniciar azatioprina y hace una pancreatitis. Durante estos años se automedica, una cosa que uno oye al paciente y no se lo cree, 7 años recibiendo esteroides. Él subía y bajaba la prednisona dependiendo cómo iban evolucionando los síntomas. Se automedica con dosis variables de esteroides y hace 4 meses, ya estamos en junio del 2024, es referido a nuestra consulta de enfermedad inflamatoria intestinal por recaída con evacuaciones líquidas 10 por día, mucosanguinolentas, tenesmo, pérdida de peso de 10 kilos, hemoglobina 11 y velocidad de sedimentación 25 con una proteína C reactiva de 8. Hacemos la sigmoidoscopia y, como ustedes ven ahí, un Mayo 3 y unos 6 de 8 puntos. La pregunta, ¿qué hacer en este momento? En este joven que viene desde hace varios años con el diagnóstico de una colitis ulcerosa, con mala adherencia al tratamiento porque no había conseguido esa unidad de enfermedad inflamatoria intestinal donde lo educaran y le dijeran que el abuso de esteroides podía traerle consecuencias lamentables, y decidimos, en vista de las publicaciones, indicar el inhibidor de las JAK quinasas como el tofacitinib, luego de haber recibido la biopsia que no nos informó nada fuera de lo que esperábamos y se reporta como un NANCI grado 4. Iniciamos entonces el tofacitinib, 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. Luego 10 miligramos cada 12 horas y desde hace 2 semanas lo tenemos con 5 miligramos cada 12 horas. La pregunta, en la actualidad, con el permiso de ustedes, queremos que sea el propio paciente el que nos diga cómo se encuentra actualmente. Anoche lo llamé, le pregunté y nos dijo lo siguiente. Bueno, doctor, después de 6 semanas con el nuevo medicamento, el tofacitinib, he mejorado bastante. Dejé de ir al baño de 8 a 10 veces. Ahora voy máximo 1 o 2 veces al día. La consistencia al evacuar había estado muy sólida por la dieta antidiarreica. Sin embargo, ha disminuido un poco. Ya estoy un poco más acuoso nuevamente. No agua del todo,
pero sí un poco menos, más acuoso, mejor dicho. Pero la mejoría ha sido totalmente increíble. Me siento bien, los dolores han disminuido, tengo pocos cólicos, no hay sangrado ni en el papel ni en las heces. Entonces, yo diría que el tratamiento sí está resultando. Recuerde que estoy en 5 miligramos de prednisona. Estamos a punto de eliminarla cuando se cumplan los 2 meses del medicamento nuevo. Estamos diciendo que estamos frente a un fenotipo difícil de colitis ulcerosa, que el tiempo es oro desde el ingreso, que hay que usar predictores clínicos de respuesta, pensar siempre en enfermedad refractaria, en infección, la terapia de rescate temprana, 3-5 días, infliximab, ciclosporina en los sitios donde se use la ciclosporina, tofacitinib, que está incluyéndose ya dentro de estos algoritmos, manejo siempre, como lo hemos mencionado, multidisciplinario y que sea la decisión de ese equipo y no de una sola persona, lo que va a ayudar a nuestros pacientes a salir adelante, y siempre también con el coloproctólogo al lado. No olvidemos esto, que es de suma importancia. Muchísimas gracias por su atención.